Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando descubrí que mi esposo había regalado mi anillo heredado familiar a su hermana sin siquiera pedirme permiso, estaba furiosa. Pero cuando me dijo que dejara de exagerar porque solo era una joya, decidí no discutir. En lugar de eso, me quedé en silencio, esperando el momento perfecto. Lo que su hermana no sabía era que cuando intentara vender el anillo, se llevaría la sorpresa de su vida. Todo comenzó en lo que debería haber sido una noche completamente normal. Acababa de terminar de ordenar el dormitorio y decidí sacar mi anillo heredado familiar del joyero. No era algo que usara a menudo. De hecho, lo reservaba solo para las ocasiones más especiales. El anillo no solo era hermoso, sino que llevaba el peso de generaciones. Mi abuela se lo había pasado a mi madre, quien a su vez me lo había dado en mi 21º cumpleaños. Decir que era invaluable sería quedarse corto. Pero cuando abrí el joyero, no estaba ahí. Al principio, me dije a mí misma que debía mantener la calma. Tal vez lo había movido a otro lugar para guardarlo con más seguridad. Comencé una búsqueda cuidadosa, revisando cada cajón de mi tocador, cada gabinete de la habitación e incluso inspeccionando los rincones ocultos de mi armario. A medida que pasaban los minutos, mi tranquilidad se fue desmoronando. Empecé a abrir cajones al azar con desesperación, revisando bolsillos de abrigos y hasta buscando en bolsos que no había usado en meses. El anillo no estaba en ninguna parte. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras el pánico se apoderaba de mí. La idea de perder algo tan irreemplazable era insoportable. Me senté en el borde de la cama, tratando de recordar la última vez que lo había usado. ¿Fue en aquella cena hace unas semanas? No, me lo había quitado después de eso. ¿Lo había dejado en algún otro lugar de la casa? Parecía poco probable, siempre era muy meticulosa con su seguridad. Cuando mi esposo llegó a casa, yo estaba al borde de las lágrimas. Hola, dijo al entrar a la habitación. ¿Qué pasa? Me puse de pie y lo miré, conteniendo un torrente de emociones. ¿Has visto mi anillo? Pregunté con la voz temblorosa. El anillo heredado, el de mi abuela. Por un momento, pareció sorprendido. Luego, como si se diera cuenta de que no podía fingir ignorancia, soltó una risa nerviosa y evitó mi mirada. Oh, ese anillo, dijo, rascándose la nuca. Lo miré fijamente, sintiendo cómo se me retorcía el estómago. Sí, ese anillo. ¿Qué pasa con él? Bueno, empezó a decir, su voz apagándose. Se lo di a mi hermana la semana pasada. Ella mencionó que le gustaba mucho y pensé que sería un bonito gesto. El tiempo pareció detenerse. Parpadeé, esperando haber escuchado mal. ¿Le diste el anillo a tu hermana? Repetí lentamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, ha estado pasando por un momento difícil últimamente y dijo que le encantaba el anillo. Así que pensé, ¿por qué no? Es solo una joya. Mi respiración se cortó en la garganta. No es solo una joya, dije, sintiendo que mi voz se elevaba. Es un legado familiar. Ha estado en mi familia por generaciones. ¿Cómo pudiste regalarlo sin siquiera preguntarme? Se encogió de hombros, aún sin mirarme a los ojos. No pensé que fuera gran cosa. Quiero decir, casi no lo usas. Pensé que no te importaría. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar su actitud tan indiferente hacia algo que significaba tanto para mí. ¿Pensaste que no me importaría? Dije, con la voz temblorosa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ese anillo no es solo una pieza de joyería, es parte de la historia de mi familia. Levantó las manos en un gesto de defensa. Está bien, lo entiendo. No lo pensé bien. Pero no es el fin del mundo. Hablaré con ella y lo recuperaré si es tan importante para ti. Sí, es tan importante, espeté. Y nunca debiste haberlo dado en primer lugar. Esa noche, me quedé despierta, mirando el techo. Mi mente estaba llena de ira, frustración e incredulidad. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Y en qué estaba pensando su hermana al aceptar un anillo así sin siquiera cuestionarlo? Por más que quería ir corriendo a su casa y exigirle que me devolviera el anillo, sabía que tenía que abordar esto con cuidado. No quería empeorar la situación y provocar un conflicto familiar, al menos, no todavía. En su lugar, decidí esperar y ver cómo mi esposo manejaría la situación. Pero en el fondo, ya sospechaba que esto iba a ser mucho más complicado de lo que él imaginaba. Después de todo, si a ella le gustaba tanto el anillo como para aceptarlo en primer lugar, dudaba que estuviera dispuesta a devolverlo fácilmente. Y si ese resultaba ser el caso, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar lo que legítimamente me pertenecía.
El momento en que mi esposo pronunció las palabras "es solo una joya", sentí como mi presión arterial se disparaba. Mis manos se cerraron en puños a mis costados, y lo miré, tratando de procesar cómo alguien podía ser tan indiferente respecto a algo tan importante. ¿Qué dijiste? Logré decir finalmente, con la voz temblando por la incredulidad. Le di el anillo a mi hermana, repitió, con un tono tan casual como si estuviera explicando dónde había ido a parar el pan que faltaba en la cocina. Es familia. Pensé que estaba bien. ¿Pensaste que estaba bien? Dije, elevando la voz. Ese anillo es una reliquia familiar, no algo que puedas regalar como si fuera una caja de chocolates. No era tuyo para regalarlo. Está pasando por un momento difícil, respondió a la defensiva, cruzándose de brazos. Y realmente le gustaba el anillo. Pensé que la haría sentir mejor. No entiendo por qué estás haciendo tanto escándalo por esto. Mi mandíbula se aflojó por la sorpresa. ¿No entiendes por qué estoy molesta? Dije, sintiendo como mi voz temblaba de rabia e indignación. Ese anillo ha estado en mi familia por generaciones. Mi abuela lo usó en su boda. Mi madre me lo entregó cuando cumplí 21 años. No es solo un anillo, es una parte de la historia de mi familia. Rodó los ojos, un gesto tan despectivo que sentí que me faltaba el aire. Entiendo que tiene valor sentimental, pero ni siquiera lo usas todo el tiempo. Honestamente, pensé que solo estaba acumulando polvo en tu joyero. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. El hecho de que no lo use todos los días no significa que no sea importante para mí, dije, con un tono más afilado de lo que pretendía. ¿Tienes idea de cuánto significa ese anillo para mí? ¿O para mi familia? Se encogió de hombros. Lo siento si te molestó, pero realmente no pensé que fuera gran cosa. Es solo una pieza de joyería. Deja de llamarlo solo una joya, solté con furia. No tienes idea de lo que has hecho. Y el hecho de que ni siquiera me preguntaras, me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de perder el control. Cerré los ojos y exhalé lentamente, tratando de calmarme. Deberías haber hablado conmigo antes. Eso es todo lo que digo. Suspiró, visiblemente fastidiado por la conversación. Mira, si es un problema tan grande, hablaré con ella y veré si quiere devolverlo. Pero, sinceramente, creo que estás exagerando. Exagerando. La palabra retumbó en mi mente, cada sílaba avivando el fuego de mi enojo. Pero en lugar de explotar, me obligué a mantener la calma. Hablaremos de esto después, dije, dándome la vuelta antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. El resto de la noche lo evité por completo. Necesitaba espacio para tranquilizarme y pensar en mi siguiente movimiento. No podía dejar de repetir sus palabras en mi cabeza, es solo una joya. No exageres. Cada vez que lo recordaba, la frase me hería más profundo. ¿Cómo podía ser tan indiferente ante algo que significaba tanto para mí? Le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga, Emily, para desahogarme. Ella sabía cuánto significaba ese anillo para mí y respondió de inmediato con una serie de emojis de enojo. ¿Él hizo qué? Escribió. Eso no está bien. Tienes que recuperarlo. Lo sé, le respondí, mirando la pantalla. Pero, ¿cómo se supone que haga esto? Su hermana probablemente cree que ahora es suyo. Y si le gusta tanto como él dice, dudo que esté dispuesta a devolverlo sin pelear. La respuesta de Emily llegó casi al instante. No importa lo que ella piense, es tuyo. No tenía derecho a tomarlo, y él no tenía derecho a dárselo. Tienes que recuperarlo, cueste lo que cueste. Por supuesto, tenía razón. Pero la idea de enfrentarme a mi cuñada me llenaba de temor. No era precisamente la persona más razonable, y ya podía imaginarla negándose rotundamente a devolverlo si yo lo exigía. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, no podía deshacerme de la sensación de traición. No se trataba solo del anillo, sino del hecho de que mi esposo ni siquiera había considerado cómo me sentiría antes de regalarlo. Era como si mis sentimientos, mi conexión con el anillo, no hubieran importado en absoluto. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que esta situación requería manejarse con cuidado. Si llegaba con una actitud combativa, solo avivaría el conflicto. Y aunque estaba furiosa con mi esposo, tampoco quería crear una ruptura permanente entre nosotros o dentro de la familia. Al día siguiente, decidí que debía empezar con una conversación. Tenía que hablar directamente con su hermana y averiguar qué pensaba de la situación. Pero, en el fondo, ya sospechaba que esto sería mucho más complicado de lo que esperaba. Porque si había algo que sabía sobre mi cuñada, era esto. Una vez que tenía en sus manos algo que quería, no lo soltaba sin pelear. La mañana después de mi acalorada discusión con mi esposo, desperté con un solo objetivo,
Necesitaba llegar al fondo de todo esto. Si su hermana ya sabía que el anillo era una reliquia familiar, entonces esto era una traición aún más profunda de lo que había pensado. Mi rabia crecía mientras marcaba su número, cada tono del teléfono hacía que el nudo en mi estómago se apretara más. «Hola», su voz alegre me saludó. «Hola», dije, tratando de mantener mi tono firme pero sereno. «Quería hablar contigo sobre el anillo». «Oh, el anillo», exclamó, su voz iluminándose. ¿No es precioso? No podía creer que me lo diera, es tan único. No me lo he quitado desde que me lo regaló. Apreté la mandíbula. Sabes que es una reliquia familiar, ¿verdad? Ha estado en mi familia por generaciones. Mi abuela lo usó en su boda. Hubo una pausa, pero en lugar de la disculpa que esperaba, respondió con indiferencia. Bueno, él me dijo que estaba bien. Dijo que casi no lo usabas, y pensé que sería mejor que alguien que realmente lo apreciara lo tuviera. Respiré hondo, intentando contener la furia que hervía dentro de mí. No era suyo para regalar, dije, con la voz firme. Ese anillo significa mucho para mí y para mi familia. Necesito que me lo devuelvas. Su tono cambió al instante, de alegre a defensivo. No veo por qué debería devolverlo, espetó. Tu esposo me lo dio como un regalo. Si era tan importante, tal vez deberías haberle dicho que lo guardara bajo llave o algo así. No podía creer lo que estaba escuchando. No lo guardé bajo llave porque nunca pensé que alguien lo tomaría sin preguntarme, repliqué con dureza. Y no puedes simplemente quedarte con algo que no es tuyo, especialmente cuando sabes cuánto significa para mí. Bueno, ahora es mío, respondió secamente. Y sinceramente, creo que estás exagerando. Es solo un anillo. Otra vez esas palabras, solo un anillo. La misma actitud condescendiente que había recibido de mi esposo ahora venía de ella. No es solo un anillo para mí, dije, sintiendo que mi voz temblaba de frustración. Es parte de la historia de mi familia. No tienes derecho a quedártelo. Como te dije, dijo con un tono cargado de desdén, tu esposo dijo que estaba bien. Si tienes un problema, tal vez deberías hablar con él. Sus palabras fueron como echar gasolina al fuego. Quería gritarle, decirle exactamente lo egoísta y malcriada que estaba siendo, pero sabía que eso no me llevaría a ninguna parte. Te lo pido como un favor, que me lo devuelvas, dije, tratando de mantener la compostura. Estoy tratando de manejar esto con respeto. Y yo te estoy diciendo, me interrumpió bruscamente, que me encanta el anillo y no lo voy a devolver. Fin de la historia. Antes de que pudiera responder, colgó el teléfono. Me quedé allí, mirando la pantalla con incredulidad. Mi mente hervía de ira, frustración y una sensación de que esta situación se estaba saliendo de control. Sabía perfectamente lo que significaba el anillo para mí, y aún así se negaba a devolverlo. Peor aún, tenía la audacia de actuar como si yo fuera la que estaba causando un problema. Esa tarde, le conté a mi esposo sobre la llamada. Dijo que no lo va a devolver, dije con frialdad. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Hablaré con ella, dijo. Pero realmente no deberías haberla llamado en primer lugar. Solo estás complicando más las cosas. ¿Más complicadas? Rapidly, incrédula. Tú fuiste quien complicó todo al regalar algo que no era tuyo para regalar. Dije que lo arreglaría, respondió, con un tono defensivo. Tienes que confiar en mí. Pero no confiaba en él. No en esto. Conocía a su hermana y sabía que no iba a devolver el anillo fácilmente. Y aunque mi esposo pudiera tener buenas intenciones, claramente no entendía la gravedad de la situación. Esa noche, me acosté sin poder dormir, repitiendo la conversación con su hermana en mi cabeza una y otra vez. Su tono arrogante, su actitud condescendiente, la forma en que ignoró por completo mis sentimientos. Todo eso avivaba mi determinación. Esto ya no era solo sobre el anillo. Era sobre respeto. Mi esposo y su hermana habían ignorado por completo lo que yo sentía, y ya no iba a ser amable al respecto. Si pensaban que iba a dejarlo pasar, estaban muy equivocados. No sabía cómo aún, pero iba a recuperar ese anillo. Y si eso significaba causar un poco de caos, que así fuera. En lugar de reaccionar impulsivamente, decidí dar un paso atrás y pensar estratégicamente. No podía controlar sus acciones, pero sí podía controlar las mías. Y si mi cuñada pensaba que había ganado, estaba equivocada. Solo necesitaba ser más inteligente en la forma en que abordaba la situación. Mientras analizaba mis opciones, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Mi cuñada tenía una reputación, digamos, impulsiva con el dinero. A lo largo de los años, había vendido innumerables artículos que le habían regalado, desde bolsos de diseñador hasta joyas costosas.
Era el tipo de persona que valoraba más la emoción de tener algo nuevo que el significado sentimental detrás de ello. Si se aferraba a mi anillo, no sería por su valor emocional, sino por su valor material. Y conociéndola, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que intentara venderlo, especialmente si necesitaba dinero rápido. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía usar esto a mi favor. Pasé la noche siguiente investigando. Hice una lista de todas las casas de empeño, joyerías y anticuarios de la zona. Luego comencé a llamarlos uno por uno, explicando la situación. «Hola, estoy buscando un anillo familiar que ha sido robado», decía, con un tono tranquilo pero firme. «Es un anillo antiguo, muy distintivo, oro blanco, con un zafiro en el centro rodeado de pequeños diamantes. Si alguien intenta venderlo o empeñarlo, ¿podrían llamarme, por favor?». La mayoría de los dueños de tiendas fueron comprensivos, y algunos incluso anotaron mi información de contacto. Algunos me pidieron pruebas, así que les envié fotos del anillo junto con una descripción detallada. No compartí demasiados detalles, no quería dar demasiadas pistas, pero me aseguré de que lo reconocerían si lo veían. Durante esas llamadas, también aprendí algo importante. La mayoría de las casas de empeño requieren una identificación del vendedor, lo que significaba que habría un registro si el anillo aparecía. Y aunque algunos de los propietarios parecían escépticos, otros me aseguraron que estarían atentos. Era un trabajo tedioso, pero me dio una sensación de control que no había sentido en semanas. Ya no estaba simplemente esperando a que mi esposo o su hermana hicieran algo, estaba tomando medidas para proteger mi reliquia familiar. Después de un par de días, me sentí segura de que había cubierto todas mis bases. Si mi cuñada intentaba vender el anillo en la ciudad, lo sabría. Pero no me detuve ahí. Sabiendo lo obsesionada que estaba mi cuñada con las redes sociales, comencé a monitorear sus publicaciones. Ella era de las que alardeaban de sus nuevas adquisiciones y publicaban constantemente sobre su vida. Si mostraba el anillo en línea, lo descubriría. Y, efectivamente, unos días después, publicó una foto de su mano adornada con mi anillo, con la leyenda: «Cuando tu hermano conoce tu impecable gusto». Me siento consentida. El ver mi anillo en su dedo hizo que mi estómago se revolviera, pero me contuve de comentar. En lugar de eso, guardé la publicación como evidencia. Si esto se convertía en una batalla legal, necesitaría todas las pruebas posibles. Mientras tanto, evité cualquier confrontación directa con mi esposo o su hermana. Me comporté como si todo estuviera bien, aunque la ira latía bajo la superficie. Mi esposo, ajeno a mi plan, probablemente pensó que había dejado pasar el asunto. Pero no estaba dejando pasar nada. Solo estaba esperando el momento perfecto para actuar. Los días se convirtieron en semanas, y la espera comenzó a pesarme. Cada vez que pensaba en el anillo de mi abuela, en la mano de mi cuñada o, peor aún, en la vitrina de una casa de empeño, mi estómago se encogía. No era solo una joya perdida. Era la falta de respeto, el descaro con el que habían ignorado lo que significaba para mí y para mi familia. Exteriorment, mi mantuve serena. Me comporté como si el tema ya no me molestara, especialmente delante de mi esposo. «Ya no pareces molesta», comentó una noche mientras veíamos televisión. Me encogí de hombros y forcé una pequeña sonrisa. «No vale la pena el estrés», mentí. «Lo hecho está». Si sospechaba que estaba mintiendo, no lo demostró. Tal vez sintió alivio, creyendo que había superado el problema y que no lo llevaría más lejos. No me importaba lo que él pensara, siempre y cuando no interfiriera con mi plan. Evité discutir el anillo con cualquiera, incluso con mis amigos más cercanos. No era que no confiara en ellos, pero cuanto menos gente supiera lo que estaba haciendo, mejor. No quería que la información llegara a mi cuñada y la pusiera en alerta. Cada día revisaba obsesivamente mi teléfono, esperando una llamada de alguna de las casas de empeño o joyerías. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, comenzó a invadirme la duda. ¿Y si no planeaba venderlo? ¿Y si decidía quedárselo para siempre? La idea me aterraba. Me imaginaba viéndola en reuniones familiares, presumiendo el anillo como si le perteneciera. Ver cómo la reliquia de mi familia se convertía en un simple trofeo para su vanidad era demasiado para soportarlo. Aún así, me aferré a la esperanza. Mi cuñada no era el tipo de persona que guardaba cosas por mucho tiempo, y sus hábitos financieros eran un desastre. Si necesitaba dinero, y siempre parecía necesitarlo, era solo cuestión de tiempo antes de que intentara vender el anillo. Entonces, una tarde, justo cuando comenzaba a perder la fe, mi teléfono sonó. Era la llamada que había estado esperando. La pantalla mostraba el nombre de una casa de empeño a la que había llamado semanas atrás. Mi corazón latió con fuerza al contestar. «Hola, ¿es tu nombre?», preguntó una voz masculina.
Sí, soy yo, respondí, tratando de sonar tranquila a pesar de la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Soy Ron, de Ron Spawn and Jewelry, dijo. Una mujer acaba de entrar con un anillo que coincide con la descripción que nos diste, zafiro con halo de diamantes, banda de oro blanco. Está tratando de venderlo ahora mismo. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Estás segura de que es el mismo anillo? Pregunté, apretando el teléfono con fuerza. Casi seguro, respondió. Se ve exactamente como en la foto que nos enviaste. Puedo retenerla un poco si quieres venir a comprobarlo. Sí, por favor. Died repentment. Salgo para allá ahora mismo. En cuanto colgué, agarré mis llaves y salí corriendo por la puerta. Mi mente iba a toda velocidad entre la ira y el alivio. No podía creer que realmente hubiera intentado venderlo, y tan descaradamente. Pero más que nada, sentí una nueva oleada de determinación. Esta era mi oportunidad de arreglar las cosas. Cuando llegué a la casa de empeño, mis manos temblaban mientras empujaba la puerta para entrar. Mis ojos recorrieron la habitación y entonces la vi, mi cuñada, de pie en el mostrador, charlando tranquilamente con el dependiente. Aún no se había dado cuenta de mi presencia, lo que me dio un momento para recomponerme. Sobre el mostrador, colocado sobre una pequeña almohadilla de terciopelo, estaba el anillo. Mi anillo. Respiré hondo, estabilicé mis nervios y caminé hasta el mostrador. Hola, Lisa, dije, con voz calmada pero gélida. Ella se giró hacia mí, sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono ya a la defensiva. Podría preguntarte lo mismo, respondí, lanzando una mirada significativa al anillo. Pero creo que las dos sabemos la respuesta. Su rostro se sonrojó y tartamudeó una excusa. Yo solo quería ver cuánto valía. No es como si realmente fuera a venderlo. Crucé los brazos. ¿En serio? Porque parece que estás a punto de hacerlo. El dependiente de la tienda carraspeó. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, mirando de una a otra. Lo hay, afirmé con firmeza. Ese anillo es una reliquia familiar y no le pertenece. Lo tomó sin mi permiso. Lo que siguió fue un incómodo y tenso enfrentamiento. Mi cuñada intentó argumentar que mi esposo le había dado el anillo como un regalo, lo que técnicamente lo convertía en suyo. Pero yo no iba a ceder. Tengo pruebas de que es una reliquia familiar, dije, sacando mi teléfono y mostrando al dependiente fotos mías usando el anillo en distintos eventos familiares. Este anillo ha estado en mi familia por generaciones. Nunca fue de mi esposo para que pudiera regalarlo. El dependiente frunció el ceño, claramente incómodo, pero después de revisar las fotos, asintió. Lo siento, señorita, le dijo a mi cuñada. No puedo comprarte este anillo. Tendrás que resolver esto en otro lugar. Su rostro se tornó de un rojo intenso y arrebató el anillo del mostrador con furia. Bien. Soltó con rabia. Si es un problema tan grande, tómalo. Me empujó el anillo a la mano y salió de la tienda dando un portazo sin decir una palabra más. Me quedé allí, sosteniendo el anillo con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio, cansancio y rabia contenida. La batalla no había terminado, ni de cerca, pero por ahora, el anillo estaba de vuelta donde pertenecía. El trayecto hasta la casa de empeño se sintió eterno. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos, y mi mente iba a toda velocidad imaginando todos los escenarios posibles. ¿Negaría todo? ¿Haría una escena? ¿Podría recuperar el anillo sin que esto se convirtiera en un desastre total? Cuando estacioné frente a la tienda, permanecí un momento en el auto, respirando hondo para calmar mis nervios. No podía perder la compostura, no ahora que estaba tan cerca de recuperar lo que era mío. Al entrar a la tienda, el tintineo de la campanilla sobre la puerta me pareció ensordecedor. Y entonces la vi. Ahí estaba ella, de pie en el mostrador, charlando con el dependiente como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Verla ahí me revolvió el estómago, pero lo que realmente llamó mi atención fue el anillo que descansaba sobre una pequeña almohadilla de terciopelo frente a ella. No había duda alguna. El zafiro distintivo, el intrincado halo de diamantes, la banda de oro blanco, era el anillo de mi abuela. Cuadré los hombros y caminé directamente hacia el mostrador, mis tacones resonando con firmeza en el suelo de baldosas. «Hola, Lisa», dije con voz tranquila, pero gélida. Ella se giró y por un momento, vi cómo su expresión se congelaba. Su rostro perdió color y tartamudeó. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, repliqué, manteniendo mi voz firme. Extendí la mano y tomé el anillo, sosteniéndolo entre mis dedos como si acabara de desenterrar un tesoro perdido. Este anillo es mío y lo sabes. Apreté los dientes cuando vi cómo su mandíbula se tensaba.
Podía notar que estaba buscando una excusa, una forma de justificar lo que estaba haciendo. Tu esposo me lo dio, dijo, con un tono defensivo. ¿Fue un regalo? No, respondí con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Nunca fue suyo para regalar. Este anillo es una reliquia familiar, y tú lo sabes. Soltó una risa amarga. Oh, por favor. Es solo un anillo. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo por esto? Mis manos se cerraron en puños, pero me obligué a mantener la calma. No es solo un anillo, respondí. Ha estado en mi familia por generaciones. Mi abuela lo usó en su boda. Mi madre me lo dio a mí. ¿Y tú crees que puedes simplemente tomarlo y venderlo como si fuera cualquier baratija? El dependiente de la tienda, que había estado observando la discusión con creciente incomodidad, finalmente intervino. ¿Hay algún problema aquí? Sí, lo hay, dije, volviéndome hacia él. Este anillo me pertenece. Ella lo tomó sin mi permiso y ahora está tratando de venderlo. Eso no es cierto. Soltó mi cuñada, furiosa. Tu esposo me lo dio. Es mío ahora. Me volví hacia ella, ya perdiendo la paciencia. Puedes decir lo que quieras, pero yo tengo pruebas, repliqué, sacando mi teléfono. Abrí la galería y mostré al dependiente fotos mías usando el anillo en distintos eventos familiares. Este anillo me pertenece. Ha estado en mi familia por décadas. El dependiente examinó las fotos, luego miró a mi cuñada. ¿Tienes alguna prueba de que te pertenece a ti? Preguntó. Ella vaciló, claramente tomada por sorpresa. Bueno, no, admitió finalmente. Pero tu esposo me lo dio como un regalo. Eso debería ser suficiente. No lo es, intervino el dependiente, sacudiendo la cabeza. No puedo completar esta transacción si hay una disputa sobre la propiedad. Lo siento, pero tendrán que resolver esto en otro lugar. El rostro de mi cuñada se tornó de un rojo intenso, y pude ver la ira burbujeando justo debajo de la superficie. Esto es ridículo. Aspiro. ¿No puedes simplemente aceptar mi palabra? No, no puedo, respondió el dependiente con firmeza. No quiero meterme en problemas legales, y esto claramente no es tan simple como lo hiciste parecer. Se giró hacia mí, con los ojos encendidos de furia. Bien. Soltó con desprecio. Si es un problema tan grande, toma tu maldito anillo. Lo agarró del mostrador y me lo tiró a la mano con tanta fuerza que casi lo dejó caer. Lo sostuve con fuerza, sintiendo como una ola de alivio recorría mi cuerpo. Gracias, dije con voz firme, sin apartar la mirada de ella. Mi cuñada tomó su bolso y salió furiosa de la tienda, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. El dependiente soltó un leve silbido. Bueno, eso fue intenso, dijo, negando con la cabeza. Me alegro de no haberme metido en medio de todo esto. Gracias por llamarme, respondí, deslizando el anillo de nuevo en su estuche de terciopelo. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Sonrió ligeramente. Solo estoy haciendo mi trabajo. Espero que todo salga bien para ti. Cuando salí de la tienda, sosteniendo el anillo con fuerza en mi mano, sentí una sensación de triunfo que no había sentido en semanas. La batalla aún no había terminado, no del todo. Todavía quedaba el asunto de enfrentar a mi esposo y lidiar con las consecuencias de esta confrontación. Pero, por ahora, el anillo estaba de vuelta donde pertenecía. Y esta vez, no iba a permitir que saliera de mi vista nunca más. La pequeña tienda de empeño parecía haberse expandido mientras mi cuñada se giraba para enfrentarme, con una mezcla de indignación y pánico en su expresión. Claramente no había previsto que la atraparan, y ahora que lo había hecho, su actitud defensiva se disparó como un escudo. No tienes derecho a irrumpir aquí así, espetó, con un tono cargado de condescendencia. Tu esposo me dio este anillo. Fue un regalo, y puedo hacer con él lo que quiera. Apreté los dedos contra el mostrador, obligándome a mantener la compostura. No era suyo para regalar, respondí con firmeza. Sabías que era una reliquia familiar. Sabías cuánto significaba para mí, y sin embargo, aquí estamos. Resopló, cruzando los brazos. Si significaba tanto para ti, tal vez deberías haberle dicho que lo guardara bajo llave. ¿Cómo es mi culpa que él me lo haya dado? Yo no lo pedí. El dependiente carraspeó, mirando de un lado a otro con evidente incomodidad. Señoritas, realmente no puedo permitir este tipo de disputas aquí. Me giré hacia él, mi tono firme pero sereno. Lo entiendo, pero esto no es solo una joya. Es una reliquia familiar, y puedo probarlo. Saqué mi teléfono del bolso y rápidamente busqué en mi galería de fotos. Le pasé el teléfono al dependiente, que observó atentamente las imágenes. Ahí estaba yo,
usando el anillo en mi graduación universitaria, en bodas familiares y en una cena navideña junto a mi abuela. Este anillo ha estado en mi familia por generaciones, expliqué. No es algo que se pueda comprar o vender. Tiene más valor sentimental del que puedo expresar con palabras. Mi cuñada puso los ojos en blanco. Por favor, dijo con desdén. Solo lo usaste un par de veces. Eso no significa que te pertenezca. Tu esposo me lo dio, y eso lo hace mío. El dependiente arqueó una ceja. ¿Tienes algún documento que pruebe que te pertenece? Ella vaciló, claramente sin esperarse esa pregunta. Bueno, no, pero, entonces lo siento, dijo él, sacudiendo la cabeza. No puedo completar esta transacción. No voy a comprar algo que podría ser robado. Tendrán que resolver esto en otro lugar. Su rostro se tornó de un rojo furioso. Esto es ridículo, gritó. Estás tomando su lado sin siquiera conocer toda la historia. Ya he visto suficiente, respondió el dependiente, cruzándose de brazos. Ahora, creo que lo mejor es que ambas se vayan. No quiero problemas aquí. Me giré hacia ella, manteniendo mi voz firme pero tranquila. ¿Lo escuchaste? Este anillo no es tuyo, y lo sabes. Dámelo. Su mandíbula se tensó, y por un momento, pensé que se negaría. Pero luego dejó escapar un suspiro de exasperación, tomó el anillo del mostrador y lo arrojó en mi mano con brusquedad. «Está bien», gruñó, agarrando su bolso. «Tómalo. Ni siquiera lo necesito». Sostuve el anillo con fuerza, sintiendo una ola de alivio y satisfacción mientras la veía salir furiosa de la tienda. El tintineo de la campanilla sonó fuerte y claro cuando la puerta se cerró de golpe tras ella. El dependiente soltó un silbido bajo. «Bueno, eso fue intenso», murmuró, negando con la cabeza. Sonreí levemente, deslizando el anillo de nuevo en su estuche de terciopelo. «Gracias por tu ayuda», dije. «Lamento el escándalo». «No te preocupes», respondió él. «Solo me alegra que no haya pasado a mayores. Suerte con todo esto». El camino de regreso a casa desde la casa de empeño fue un torbellino de emociones. Por un lado, finalmente tenía de vuelta el anillo de mi abuela. Pero por otro, no podía sacudirme la frustración de haber estado tan cerca de perderlo para siempre, todo por una decisión impulsiva e irresponsable de mi esposo. Cuando estacioné en la entrada de la casa, me quedé un momento en el auto, observando el anillo en mi mano. El zafiro brillaba bajo la luz del atardecer, un recordatorio de la batalla que había librado para recuperarlo. Mi rabia, que había logrado contener en la casa de empeño, volvió a hervir. Respiré hondo, guardé el anillo con cuidado en su caja y entré en la casa, lista para la confrontación que sabía que era inevitable. Mi esposo estaba sentado en el sofá, desplazándose por su teléfono, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Hola», dijo sin levantar la vista. «¿Cómo estuvo tu día?» Levanté el anillo, dejando que su familiar silueta hablara por sí sola. ¿Tienes idea de lo que tu hermana acaba de intentar hacer?, pregunté, sin molestarse en suavizar mi tono. Él alzó la mirada, su expresión pasando de despreocupada a confundida. «¿De qué estás hablando?» «Intentó venderlo», dije, con la voz más afilada de lo que pretendía. Entró en una casa de empeño y trató de venderlo como si le perteneciera. Si yo no hubiera estado atenta, ahora mismo estaría perdido para siempre. Él se quedó mirando el anillo con incredulidad. «¿Intentó venderlo?» «Sí», repetí, sintiendo como mi enojo alcanzaba su punto de ebullición. «Y si yo no hubiera intervenido, ya no lo tendría. Esto no es solo una joya, y nunca debiste dárselo en primer lugar». Suspiró profundamente, luciendo genuinamente angustiado. «Pensé que la haría feliz», admitió, con la voz cansada. «Ha estado pasando por un momento difícil y pensé que no sería un gran problema. Apenas usas el anillo». Sentí una nueva ola de frustración recorrerme al escuchar esas palabras. «No importa con qué frecuencia lo use», dije con firmeza. «No se trata de eso. Este anillo no es solo una pieza de joyería, es parte de la historia de mi familia. Mi abuela lo usó el día de su boda. Mi madre me lo entregó a mí. Y tú lo regalaste como si no significara nada». Por un momento, no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en el anillo, y pude ver cómo la culpa comenzaba a asentarse en él. «No me di cuenta de lo mucho que significaba para ti», murmuró finalmente. Solté una risa amarga. «¿Cómo pudiste no darte cuenta?», repliqué. «Te he hablado de este anillo docenas de veces. Estuviste allí cuando mi mamá me lo dio. Sabes lo importante que es». «Lo siento», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mary la para». «Sí, lo hiciste», respondí,
suavizando un poco mi tono, pero aún manteniéndome firme. Y tu hermana lo empeoró. Actuó como si yo fuera la que estaba siendo irracional, como si no tuviera derecho a pedirlo de vuelta. ¿Te das cuenta de lo humillante que fue tener que perseguirla hasta una casa de empeño para recuperar mi propio anillo? Levantó la mirada hacia mí y vi el arrepentimiento en sus ojos. Hablaré con ella, dijo. Le haré saber que estuvo fuera de lugar. Deberías haberlo hecho hace semanas, dije, cruzándome de brazos. Pero esto no es solo sobre ella. Es sobre nosotros. No puedes tomar decisiones como esa sin hablar conmigo primero. Este anillo es importante para mí, pero también lo es la confianza. Y en este momento, no siento que pueda confiar en que respetes mis límites. Su rostro se ensombreció y vi cómo el peso de mis palabras lo golpeaba. Sé que la arruiné, admitió. Y sé que tomará tiempo arreglar esto. Pero haré lo que sea necesario para enmendarlo. Quise creerle, pero el dolor aún estaba demasiado presente. Espero que lo digas en serio, dije. Porque esto no puede volver a pasar. No con el anillo, ni con nada más. Necesito saber que me respetas lo suficiente como para valorar las cosas que me importan. Asintió, su expresión reflejando remordimiento genuino. Te respeto. Y lamento no haberlo demostrado. Lo arreglaré, te lo prometo. Me senté a su lado, sosteniendo el anillo con fuerza en mi mano. Voy a guardarlo en un lugar seguro, dije. Y a partir de ahora, tenemos que estar en la misma página con cosas como esta. No más sorpresas. De acuerdo, dijo, colocando una mano en mi hombro. Esa noche, cuando guardé el anillo en su estuche y lo coloqué en un cajón seguro, sentí una mezcla de alivio, agotamiento y una tristeza persistente por todo lo que había sucedido. Su disculpa parecía sincera, pero sabía que llevaría tiempo volver a confiar en él por completo. Y en cuanto a su hermana, dudaba que esta fuera la última vez que chocaríamos por límites. Pero por ahora, el anillo estaba de vuelta donde pertenecía, y eso era una victoria que no iba a dar por sentada. Esa noche, después de que la tensión del día comenzara a disiparse, aunque mi frustración aún ardía bajo la superficie, supe que no podíamos evitar la conversación por más tiempo. El anillo estaba de vuelta en mi poder, pero el problema iba mucho más allá de su ausencia temporal. Lo que necesitaba ahora no era solo una disculpa, necesitaba claridad, comprensión y, sobre todo, límites. Nos sentamos en la sala de estar, el silencio entre nosotros pesado e incómodo. Mi esposo lucía exhausto, como si quisiera simplemente seguir adelante y olvidar lo que había pasado. Pero yo no iba a permitir que eso sucediera sin abordar lo que salió mal. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme pero serena. Esto no es solo sobre el anillo. Es sobre confianza y respeto, dos cosas que siento que fueron completamente ignoradas cuando decidiste regalarlo. Suspiró y se frotó la nuca, incómodo. Ya dije que lo siento, respondió con cansancio. ¿Qué más quieres que haga? No quiero solo una disculpa, dije, con mi tono volviéndose más cortante. Quiero entender por qué pensaste que estaba bien regalar algo tan importante para mí sin siquiera preguntarme. Te lo dije, respondió a la defensiva. Pensé que la haría feliz. Estaba pasando por un mal momento, y creí que no lo extrañarías. Ese es el problema, repliqué, inclinándome hacia adelante. No pensaste. No consideraste cómo me sentiría o lo que ese anillo representa para mí. Lo trataste como si fuera solo una pieza de joyería, cuando es muchísimo más que eso. Se removió incómodo en su asiento. No quise hacerte daño, dijo en voz baja. No me di cuenta de cuánto significaba para ti. Deberías haberlo hecho, dije, mi voz elevándose ligeramente. Esta no es la primera vez que hablo sobre lo importante que es ese anillo para mí. Él guardó silencio por un momento, antes de finalmente admitir. Tienes razón. Debería haberlo sabido. Y debería haber hablado contigo primero. Arruiné todo. Asentí con la cabeza, reconociendo su admisión, pero aún no estaba lista para dejarlo pasar. Esto no es solo sobre el anillo, dije con firmeza. Es sobre límites. Necesito saber que me respetas lo suficiente como para consultarme antes de tomar decisiones que me afectan. Me miró, su expresión conflictuada. Te respeto, dijo. Solo que, no lo pensé bien. Quería ayudar a mi hermana, y no lo razoné del todo. Entiendo que quieras ayudarla, dije, suavizando mi tono apenas un poco. Pero ayudarla no debería significar faltarme el respeto a mí. Podrías haberme hablado antes. Podríamos haber encontrado otra manera de apoyarla. En cambio, tomaste una decisión que me hirió y creó este desastre. Suspiró, asintiendo lentamente. Tienes razón, murmuró. Debería haberlo manejado de otra forma.
Por primera vez, sentí que realmente estaba entendiendo el problema. Decidí presionar un poco más. Necesitamos establecer límites, dije. No solo entre nosotros, sino también con tu hermana. Ella tiene que entender que hay límites en lo que puede pedirte y lo que tú puedes darle. Se tensó ante la mención de su hermana. ¿Qué tipo de límites? Para empezar, dije, nada de regalar cosas que no son tuyas. Si algo me pertenece, me preguntas antes. Sin excepciones. Y en cuanto a tu hermana, ella tiene que entender que no puede manipularte para que tomes decisiones que lastimen nuestra relación. Él se removió incómodo, pero no discutió. Hablaré con ella, dijo. Le dejaré claro que lo que hizo estuvo mal. Lo presioné, alzando una ceja. Y me aseguraré de que entienda que hay límites. Asentí, sintiendo un pequeño alivio. Bien, dis. Porque esto no puede volver a pasar. El anillo estaba de vuelta donde pertenecía, pero la confianza rota no sería tan fácil de recuperar. Esa noche, mientras colocaba el anillo de vuelta en su estuche y lo guardaba en un cajón seguro, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio, sí, pero también cautela. El anillo estaba a salvo, pero los problemas subyacentes en mi matrimonio estaban lejos de resolverse. Aún así, me aferré a la esperanza de que esto fuera el comienzo de una mejor comprensión entre nosotros, una base sobre la cual pudiéramos reconstruir la confianza que había sido sacudida. No era ingenua, sabía que no sería fácil. Pero, por primera vez, creí que era posible. Las secuelas del debacle del anillo fueron más silenciosas de lo que esperaba, pero dejaron una marca imborrable en mi vida. Superficialmente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. El anillo estaba de vuelta en su estuche de terciopelo, guardado en un lugar seguro, y la casa volvía a sentirse como mi refugio. Pero, debajo de esa aparente calma, había grietas. Pequeñas fisuras en mi relación con mi esposo y su familia, heridas que no estaba segura de que alguna vez sanaran por completo. Mi esposo intentó seguir adelante. Se disculpó nuevamente, esta vez con más sinceridad, e hizo un esfuerzo por demostrar que había aprendido la lección. Durante semanas, caminó sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, cuidando cada palabra, cada decisión, evitando cualquier cosa que pudiera molestarme. Aprecié su esfuerzo, pero la tensión aún flotaba en el aire, un recordatorio constante de que la confianza todavía necesitaba ser reconstruida. Mi cuñada, en cambio, me evitó por completo. En reuniones familiares, apenas reconocía mi presencia, su actitud fría y distante dejaba claro que se consideraba la víctima en todo esto. No me molestó. De hecho, fue un alivio no tener que lidiar con su energía manipuladora. Pero su silencio no era una señal de paz. Era una guerra fría. A pesar de las relaciones tensas, no me arrepentía de cómo había manejado las cosas. El anillo no era solo una joya. Era parte de mi identidad, un vínculo tangible con la historia de mi familia. Perderlo, aunque solo fuera temporalmente, me obligó a enfrentar no solo la falta de consideración de mi esposo, sino también mi propia tendencia a callarme para evitar conflictos. Durante años, me había enorgullecido de ser una persona tranquila, adaptable, alguien que evitaba el drama y seguía la corriente. Pero este incidente me enseñó la diferencia entre ser flexible y ser un felpudo. Por tratar de mantener la paz, había permitido que otros pisotearan mis límites, no solo mi cuñada, sino también mi esposo. El momento en que decidí pelear por el anillo, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que tenía una voz, y tenía todo el derecho de usarla, especialmente cuando se trataba de algo que significaba tanto para mí. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de reconocer mi propio valor y exigir el respeto que merecía. Pasaron unos meses. Justo cuando comenzaba a sentir que la tormenta había pasado, recibí un correo electrónico de mi cuñada. Ver su nombre en mi bandeja de entrada me provocó una oleada instantánea de molestia, pero la curiosidad pudo más, y lo abrí. El mensaje era corto y directo. Hola, espero que estés bien. Quería preguntarte si considerarías prestarme el anillo para un evento que se avecina. Significaría mucho para mí, prometo cuidarlo bien. Gracias, Lisa. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como mi mandíbula se tensaba. Después de todo lo que había pasado, las discusiones, la escena en la casa de empeño, las semanas de tensión, ¿realmente tenía el descaro de pedirme el anillo prestado? No había ni una disculpa en su mensaje. Ni una sola mención a la forma en que su comportamiento había causado un caos absoluto en mi vida. Era como si hubiera decidido borrar el pasado y seguir adelante sin hacer el más mínimo esfuerzo por asumir su responsabilidad. No me molesté en responder. Algunas personas simplemente no aprenden. Y yo no iba a perder más tiempo tratando de enseñarle una lección. En los meses siguientes, pensé en el incidente a menudo, no con ira, sino con claridad.
Fue una experiencia dolorosa, sí. Pero también fue un punto de inflexión. Me obligó a reevaluar mis relaciones, a establecer límites que debía haber marcado hace mucho tiempo. Mi matrimonio era más fuerte ahora. No porque hubiéramos barrido el problema bajo la alfombra, sino porque lo enfrentamos de frente. Mi esposo aprendió a comunicarse mejor. Aprendió que el respeto no se demuestra con palabras vacías, sino con acciones. Aprendió que lo que es importante para mí, debe importarle a él también. En cuanto a mi cuñada, no tenía esperanzas de que cambiara. Pero estaba bien. No necesitaba su validación. No necesitaba su aprobación. Lo único que necesitaba era saber que había defendido mis límites y había recuperado lo que era mío. Ahora, cada vez que miro el anillo, se siente aún más especial que antes. Ya no es solo un símbolo de mi abuela o del legado de mi familia. Es un símbolo de mi propia fuerza. Del momento en que decidí pelear por algo en lo que creía. Al final, recuperé el anillo. Pero, más importante aún, recuperé una parte de mí misma. La parte que sabe su propio valor. La parte que no tiene miedo de exigir el respeto que merece.